Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas trasnochadas. El momento en el que nos estés dando la oportunidad de tu escucha en 60 y qué. Nos encontramos en la realización de un episodio más de este podcast que nos llena de gusto. Los viernes, yo insisto, los viernes son mis días favoritos porque son viernes de podcast. ¿Cómo han estado? ¿Cómo se rifa la vida en un ambiente tan complejo como el que estamos viviendo en la época actual a nivel global? Nos estamos enfrentando a una serie de complejidades que hace pues tan solo 3 semanas ni siquiera nos hubiéramos imaginado. Sin embargo, pues la vida tiene que seguir, el seguirnos preparando, el seguir estudiando, siendo personas, luchando por ser mejores personas, trabajando por ti, por mí, por el bien común, pues es algo obligado, es algo que nos debe de dar esperanza, nos debe de dar fe, nos debe de abrir la posibilidad de seguir construyendo puentes, abriendo puertas, tocando puertas, para hacer de este mundo un mundo mejor, especialmente cuando pensamos en las niñas, los niños, las infancias, y también cuando pensamos en los y las adolescentes. Esta mañana me acompaña un queridísimo amigo. Cuando yo lo conocí jamás me imaginé que fuera a ser el amigo que es alguien entrañable para mí. Es una persona que, si me dijeran de tus amigos, ¿quién es familia?, a él sí lo incluiría, él quedaría incluido. Tengo mi pequeña lista de personas que incluyo y pues el buen Chava es parte de esa lista. Él es alguien que siempre está presente en mi pensamiento. He tenido la oportunidad de verlo levantarse desde abajo, desde luchar para lograr las cosas que está logrando. Es alguien que yo creo que nunca va a dejar de tener logros. Se lo admiro y lo honro mucho por esa valentía para enfrentarse al mundo, para enfrentarse a las adversidades, para no tirar la toalla. Vaya que teniendo razones para tirar la toalla más de alguna vez. Él en su momento fue mi brazo derecho trabajando en una universidad, en la Universidad Hermana. Él fue mi coordinador académico. Y pues de ahí nació una amistad que yo confío que sea de por vida. Hemos tenido nuestros desencuentros, pero hemos descubierto que tenemos la madurez para poder hablar, conversar, y además lo más bonito de todo en la amistad es, no importa si no nos vemos en 6 meses, casi que seguimos la conversación donde la dejamos. Tengo el gusto, el privilegio de presentarles al psicoterapeuta Salvador Ortiz Galicia, ahora maestrante en gestión de adicciones por la Universidad Anáhuac. Es maestro en psicoterapia por el ITESO y yo sé que eso a él le causa un enorme orgullo, es un enorme logro y es un logro que comparto con él porque ese camino lo anduve de la mano con él. Y si bien yo no estudié todas esas cosas raras que él estudiaba, me tocó vivir su proceso muy de cerca y eso hace que lo admire aún más. Y pues no se ha detenido ahí, está certificado en terapia cognitivo-conductual con atención plena, mindfulness, para los que le hayan más por ahí. Y actualmente, además de las muchas cosas que hace, es una parte importante, es un pilar del Centro en Pareja. Chava, querido, bienvenido, gracias por estar aquí. Estoy encantadísima de que me acompañes esta mañana. Lucero, muchísimas gracias por tan bonita presentación. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas trasnochadas a quien nos escucha. Y qué gusto que estemos aquí juntos compartiendo algo que nos interesa tanto a ambos. Y espero que esto sea de utilidad para la gente que te escucha. Que nos escucha. Que nos escucha, perdón. Que nos escucha. Ya eres 60 y qué. Sí, aunque eres mucho más joven, claro, sí. Bueno, a mí me gustaría mucho que pudiéramos dirigir nuestra conversación en 3 sentidos, 2 o 3 sentidos.
Uno de ellos, a partir del trabajo que has venido realizando estos últimos años, que pudiéramos conversar un poco sobre la complejidad de lo que son los procesos depresivos y que en esa complejidad, ¿qué sucede cuando se llega a 60 y más y las personas están deprimidas? Me gustaría que abriéramos un espacio a lo que es trabajar con parejas y parejas deprimidas, con hijos deprimidos, con, o sea, sistemas completos familiares que están deprimidos por historias de vida, por cuestiones genéticas, por la razón que haya sido. Y muy, muy, muy especialmente me gustaría escuchar tu experiencia. Me gustaría escuchar tu experiencia en el trabajo que has realizado con adultos mayores, el tema de la depresión. Pues, adelante. Y ya. Bueno, y lo que se atraviesa en el camino, ¿no? Y nada más. Bueno, pues primero tendríamos que comenzar por entender qué es la depresión. Sí. ¿No? La depresión, he observado que hay un mal manejo de muchos términos de la salud mental entre la población y creo que eso nos ha llevado a mal abordar y a no abordar o negar los cuadros de diagnóstico psiquiátrico. Yo le suelo decir a la gente, los diagnósticos no se ven como te los contaron. En realidad, una persona que tiene depresión rara vez se ve triste. Predominantemente está triste, pero frecuentemente lo que vas a encontrar es una persona que se ve muy irritable, agotada, desvelada, con movimientos importantes en su apetito. Esto es que o tenga algo como atracones, sin llegar a ser el cuadro de atracón del comportamiento alimentario, o totalmente inapetencia. Desórdenes, depende de cada persona, como bien lo dijiste, depende de cada persona, depende de su contexto, depende de lo que aprendió, depende de cómo lo encara. Pero sí es importante decir que generalmente cuando uno dice depresión, la gente cree que el deprimido solo es aquella persona que se queda en cama todo el día y no hace algo. En realidad, en México, de acuerdo con lo que la OMS pronosticaba hace 10 años, se estimaba que sobre el 2020 íbamos a tener una epidemia de personas con depresión. Para Maltino tuvimos la contingencia sanitaria por COVID, que solo lo empeoró todo. Sí. Y ahora, para bien y mal, pues ahora tenemos como esta visibilización de la depresión, que culturalmente no estamos listos para afrontar, y al mismo tiempo estamos en la necesidad de afrontar. Perdón, te interrumpo. Yo algo que le digo mucho a mis estudiantes es que es de los temas más incómodos que puede haber en un curso como el que yo imparto. Y yo veo cómo cambian las caras, ¿sí? Y alguien que te puede haber dicho que estaba muy bien, porque además tenemos la malvada costumbre de decir estoy bien cuando estoy muy mal, y no pasa nada si estás mal, se vale decirlo, pero culturalmente nos han enseñado a decir estoy bien. Culturalmente nos han enseñado que la depresión, pues no a cualquiera, o sea, es un rollo, ¿sí? Y ha estigmatizado muchísimo a la gente que vive una situación de salud mental por depresión. Y salvo tu mejor opinión, mi postura frente a esto es hay que educar, y educar mucho, no solamente a la persona que está deprimida, que se ve obligada a ser funcional a pesar de todo lo que siente y pasa, por la misma presión social. Entonces, a mí cuando me dicen los alumnos, pero maestra, ¿qué hago? Por lo pronto ponte a estudiar. Por lo pronto ponte a estudiar. Por lo pronto ve en YouTube El Perro Negro, depresión, búsquenlo así, para empezar a intentar navegar un poquito en este mundo tan complejo de la depresión. Sí, totalmente. De hecho, muchas veces me he topado con personas que están profundamente deprimidas y parecen altamente funcionales. Cuadro de honor, atletas de desempeño, labor social, becados, trabajo de medio tiempo el fin de semana. Generalmente estas personas son chavos, porque chaves, para ser incluyentes. Claro.
y que van por la vida así, y entonces cuando llegan conmigo a la consulta, más bien estos casos, por ejemplo, Lucero, es súper interesante que les rebota por otro lado la depresión. Claro. Típicamente hace tiempo nos topamos en la vida, el doctor Alejandro Schmidt, él es gastroenterólogo y él en su consulta se encuentra muchas personas que tienen problemas gástricos, o sea, no remiten, no hablan de problemas, estoy triste o lo que sea. Ellos dicen el estómago, y él es tan atinado, me parece que es un muy buen médico, igual que otros con los que colaboro, pero ahorita estamos hablando de él. Alejandro tiene el tino de decir, esto es un problema de salud mental. Y entonces los remite conmigo y cuando los evalúo o solamente conversamos, digo, esta persona tiene depresión o tiene ansiedad. Y empieza el problema. Porque de entrada no entienden por qué yo les digo, te duele la panza y te mandaron al psicólogo. ¿Qué es lo que estuvo saliendo mal que esto fue así? Y a esto quiero ser súper insistente, es que la depresión para cada persona se puede ver de manera diferente, ¿no? Y ahí hay un mundo de cosas. También me gustaría decir, Lucero, que ¿a qué llamamos depresión como enfermedad? Llamamos depresión a algo que está impidiendo que la vida de la persona se desarrolle de manera saludable. Ni siquiera plena, saludable. Saludable, exactamente. Sí, la OMS dice que un estado la OMS define la salud como la ausencia de enfermedad y el potencial de las personas para realizar todos sus proyectos y vida. No me lo sé a pie de letra, pero pues dice casi, algo así. Casi. Dice algo así. Entonces, cuando tú detectas que alguien ni siquiera está teniendo una vida saludable, ya podemos saber que tiene un problema. Aquí también quisiera decir un par de cosas. Si, por ejemplo, toco madera para todos los que nos escuchan, si se muere tu papá, tu mamá, tu hermano, te va a dar un proceso depresivo. Claro. Es normal. Hay especialistas, tanatólogos, psicoterapeutas que ayudan a transitar el duelo y vas a vivir un cuadro depresivo y digamos que bien manejado vas a salir de él. Y yo quiero agregarlo que lo leí hace pocos días, es que cada duelo va a ser diferente. Como la depresión, como una depresión que es, o sea, cada persona va a enfrentar o va a vivir su duelo de una manera distinta. Así es. Y también hay personas que tú dijiste una cosa, dijiste condiciones genéticas. Nosotros nos referimos más bien típicamente a condiciones epigenéticas. Ay, ¿Qué son las eso es mucho para mí, querido auditorio, para mí es demasiado, pero nos va a explicar. Espero hacerlo lo mejor posible. Las condiciones epigenéticas ocurren cuando yo tengo una carga genética que apunta al padecimiento y el contexto también lo replica. Es decir, cuando viene alguien a consulta conmigo y detecto que tiene depresión o algún padecimiento de salud mental, le pregunto, ¿en tu casa hay antecedentes de padecimientos de salud mental? Sí, mi mamá tiene depresión, mi papá tiene Alzheimer, mi abuelo tiene Parkinson, y ya dices, claro. Ya entendí. ¿No? Súper entendible. Y aquí le sumo otra cosa, el contexto. Si tu mamá tiene depresión, ya vienes con esa predisposición. No es una condicionante, es súper importante. No es una condicionante, solo es un factor. Pero si te crió alguien con depresión, probablemente no estuvo tan al pendiente. Y aquí hay que decir, y esta persona no lo hizo intencionalmente. Y sí creciste de esta manera. Sí, o creces siendo muy negativo, pensando que todo lo haces mal, que te va a salir mal, que para qué te arrancas un proyecto si al final del día nunca te salen las cosas. Exactamente, porque esas son las narrativas familiares. Sí. Entonces, pon estos dos factores y luego pon el contexto socioeconómico que estamos viviendo. Pon lo que tú decías al inicio de este capítulo, de lo que está pasando en Israel. Entonces, tienes un cóctel para que te deprimas perfectamente. Una pregunta que me hacen regularmente, sobre todo quienes son padres, madres, me dicen, entonces yo le voy a heredar esto a mis hijos. No estamos hablando como cuando heredas un lunar, solo hay un factor de probabilidad. Lo mismo pasa, por cierto, con las adicciones. Cuando tienes un paciente con un cuadro adictivo,
Si evalúas, alguien alrededor de la familia lo tiene y sus hijos también lo podrían desarrollar. Pero imagínate que seas hijo de un alcohólico. Entonces, no solo eres hijo de una persona con, no se dice alcohólico, con trastorno por abuso de alcohol, y creces en un entorno donde se normaliza el consumo de alcohol. Entonces tienes la condición genética y la condición contextual. Lo mismo con la depresión. Naces con la carga genética, más tu contexto también lo va a estar replicando. Una pregunta, Salvador. Son, dos preguntas. ¿Esto aplica para el caso de alguien suicida y aplica para alguien con un cuadro de ansiedad? Sí, aplica para todos los padecimientos. De hecho, ya que lo dices, es importante que no es como, mi papá es depresivo, yo soy depresivo. Solo, y eso también es, qué bueno que lo preguntaste, es que en la salud mental los diagnósticos no son diagnósticos cerrados o concluyentes, son diagnósticos longitudinales, se dan a lo largo del tiempo. Por ejemplo, yo lo que he visto es que, por ejemplo, recuerdo un caso de un varón que atendía porque se fue de alta. Su mamá tenía diagnóstico de bipolaridad tipo 2. Él desarrolló, a lo largo de su vida, cuando llegó conmigo, tenía distimia. Por ejemplo, la distimia. La distimia es una cosa que se parece a la depresión. Una persona con un diagnóstico depresivo está abajo todo el tiempo. Una persona con distimia está abajo y luego está plano. Abajo y plano. Nunca sube a bien. Órale. Pero entonces, como se sostiene por ciertos momentos en el plano, se ve menos enfermo que la persona con depresión y también tiene un problema que es igual de crudo que quien tiene depresión. No me acuerdo por qué empecé a decir todo esto. Porque me dice que se heredaban. Entonces, sí, no es como que es uno y el otro, pero sí hay padecimientos en el espectro de la salud mental. Imagínense una bola de plastilina que se fue fusionando en colores y colores y colores y colores y colores y termina siendo una cosa rara. Así funciona. De hecho, los diagnósticos, Lucero, muchas veces se dan, bueno, no es que muchas veces, el DSM, el Manual de Diagnóstico de la Salud Mental, el más famoso y el que más se usa, es estadístico. Entonces es criterios para depresión, te da una lista de criterios y empieza a palomear. Lo tiene, entonces sí es esto. Si mis amigos psiquiatras me están escuchando, van a decir qué tontería está diciendo Salvador. Solo lo estoy diciendo como de una manera... Pero ellos van a ser tolerantes. Ellos van a ser muy tolerantes. Lo estoy diciendo de una manera en que los escuchas lo puedan entender. Entonces, me ha pasado alguna vez con otros buenos amigos, no sé si puedo decir sus nombres, pero como tú quieras. Mi buen amigo el doctor Manuel López Sandoval, él es un médico psiquiatra, y alguna vez hablábamos de un diagnóstico y yo le decía, oye Manuel, es que me dijiste que esta persona tiene tal diagnóstico, esquizofrenia. Dije, pero en la entrevista no parece una persona con este diagnóstico. Y él fue quien amablemente me explicó esto que te acabo de explicar. Me dijo, muchas veces los diagnósticos se dan por una suma de criterios. Y entonces los tratas pues de acuerdo a lo que la suma de criterios te pueda dar. Lo mismo pasa con la depresión. Y también es importante decir que mi experiencia y lo que seguramente está documentado, al ser un diagnóstico longitudinal, puedes empezar suponiendo o asegurando o descartando que la persona tiene depresión, y cuando atiendas ese problema vas a descubrir que había ansiedad, trastorno de déficit de atención y distimia, o sea, vas a encontrar muchas cosas. Por eso es súper importante que las personas que empiezan un tratamiento psiquiátrico estén siempre supervisadas hasta que se produzca el alta, porque entonces si se quedan en una atención para depresión pero era otra cosa, nunca van a mejorar lo suficiente. Y entonces ocurre una cosa, las personas vienen y dicen, es que yo fui al psiquiatra 1 año y no avancé. Y le digo, oye, ¿cuántas consultas tomaste? 1. Sí. Tomaron el medicamento psiquiátrico 1 año. A consultas solo fueron 1 vez. Sí. Entonces, al no haber supervisión, no hay adecuación de medicamentos y el cuadro no va a mejorar. O el que te dice, me sentí mejor después de tomarlo 1 mes y pues lo dejé. También. Y los medicamentos psiquiátricos justamente no funcionan así. Funcionan por periodos de instalación. 6, 9, 12, 15, 18 meses. Y entonces se tiene que producir un alta. Es más o menos como se trabaja así.
Chava, ¿cómo hacer para que la generalidad de la gente, la más que se pueda? Claro que es una locura imaginar que toda la gente lo sepa, pero que más personas con o sin cuadros de los que estamos hablando tengan información de este tipo. A mí me escandaliza mucho cuando veo a quienes se automedican. Me escandaliza muchísimo, todavía más que los que se automedican. Me escandaliza la facilidad con la que puedes conseguir ciertos antidepresivos sin necesidad de receta. Me escandaliza, y me escandaliza es en términos de me espanta, me aterra, me inquieta, me preocupa, y me preocupa muchísimo entre la gente joven, ¿sí? La facilidad que tienen para acceder a una cantidad de cosas que si has pasado por alguna medicación, sabes que son cosas con las que no se juega. Totalmente. ¿Qué hacer con eso? ¿Nos ponemos a llorar? Sí, primero sí. No. ¿Qué hacer con eso? Fíjate que ese es todo un gran tema. ¿Qué hacer? En realidad es complicado decidir qué hacer. Yo tuve que reconocer con mucha humildad que la perspectiva en la que yo entendía el manejo de la depresión era una manera sesgada. Ok. Eso me obligó a entender que hay muchas maneras de entender desde la psicología el problema de la depresión. Y más importante que eso, Lucero, me enseñó a respetar otras perspectivas que se puede tener de la depresión. Y esto me ha obligado a generar un diálogo en mi cabeza cuando me veo en la necesidad de diseñar un tratamiento para alguien. Por la forma en la que yo me formé, yo, como bien lo dijiste, y muy orgullosamente, soy egresado de la maestría en psicoterapia del ITESO. Ahí lo que se me enseñó en el aula con mis docentes fue que tenía que parar, detenerme frente a una persona, contemplarla como una persona en su dignidad y ver qué le pasaba y entonces decidir qué hacer. ¡Qué regalo! Eso es un regalo, Salvador. Claro. En otras escuelas de la psicología, no digo otras escuelas de la ciudad, se les dice, si tiene depresión, hágale esto. Uh-huh. ¿No? Y entonces muchas veces se sesga el tipo de abordaje que puede ser con una persona. Hace este año estuve trabajando con otro varón, que llega conmigo y justo venía del doctor Schmidt y me dice, oye, es que pues me dijeron que viniera contigo. Y le digo, mira, ¿has ido al psicólogo antes? Y me dice, sí, he ido al psicólogo y he ido al psiquiatra. ¿Y cómo te fue? Y me llama una cosa, me dice, yo solo quiero decirte que yo no estoy eligiendo sentirme así. Me brincó muchísimo esa idea. Y dije, ¿de dónde traes esta idea? Y me dice, es que me mandaron a una psicóloga, que puedo inferir su formación, que es muy respetable, y ella me decía que yo elegía la depresión, que yo elegía sentirme mal. Y me dijo, y entonces me daba una almohada y me decía que la tirara y que la pateara y que dijera que yo elegía no estar enfermo. Puedo entender el experimento y es válido en algunos contextos y manejos de algunas cosas, pero a él no le estaba haciendo bien. Solo se estigmatizó más cuando yo le dije tienes depresión. Claro. Para completar este circo, esta psicóloga era una mujer, no supe quién era y está muy bien. Mejor. Pues también. Hay cosas que es mejor no saber. Le remite con un médico psiquiatra. Toma el medicamento y resulta que el medicamento le hace sentirse peor. Algo que se puede considerar efecto paradójico. Uh-huh. Entonces, él me cuenta todo esto y lo primero que hice, en lugar de ponerme muy clínico, darle un diagnóstico, fue respetarlo, verlo a los ojos, decirle vamos a tomarlo con calma, hacerlo sentir seguro. Y esa fue mi mejor intervención. Claro. Si le preguntas a otros de mis consultantes, van a decir que llegaron el primer día y les di un chanclazo y les dije no andes haciendo estas cosas. Con él no era lo que tenía que hacer. Entonces, aprender a distinguir qué es lo que tengo que hacer con cada persona que llega conmigo es súper importante. Me gusta mucho que dices persona. Yo sé que técnicamente les dicen consultantes. Pacientes. O los que son muy tiernos les dicen pacientitos, que qué molesto resulta. Entonces, me encanta que en lugar de usar cualquiera de estas tres acepciones, digas personas. Porque estás hablando de dignidad, de reconocimiento
de respeto, no importa pues la circunstancia en la que se encuentre esa persona. Claro. Entonces, con esta persona, por ejemplo, hablando del tratamiento, yo, del trabajo que hice con él, fue primero trabajamos atención plena y empezó a mejorar. Y cuando hay un punto de eficiencia donde ya no iba a mejorar más, le dije, es momento de ir al psiquiatra. Otra vez el susto, otra vez no quiero. Le dije, mira, te voy a mandar con un psiquiatra de toda mi confianza, el doctor Horacio García Rábago, quien quiero muchísimo. Yo lo sé. Le debo muchísimo de lo que sé de la psiquiatría, porque con mucha paciencia, cuando yo era un estudiante, me daba clases personales. Te voy a corregir, sigue siendo estudiante porque tú nunca has dejado de estudiar y eso es algo admirable en ti. Gracias, gracias. Entonces, bueno, fue con este doctor y le hablé al doctor, le dije, mire, tiene este antecedente, hay que ser muy paciente con él. Y lo mismo mejoró. Y fue como, bueno, si ese medicamento no funciona, eventualmente me tocó decirle, eso que te pasó le pasa a varias personas. Cuando consumes un medicamento psiquiátrico hay que dar un lapso de 1 a 8 días en los que sí puede haber algún malestar, dolor de cabeza, diarreas, dolor de cuerpo, alteración de sueño. Solo es importante decir, nada que modifique severamente nada que te incapacite severamente. Okay. O sea, tienen que ser pequeñas molestias, pero después de un lapso de 8 a 15 días tiene que desaparecer. Si no desaparece, hay que hablar con el médico psiquiatra porque probablemente la medicación está mal. O mal ajustada, o algo tiene que ajustarse. Eso lo decidirá tu médico psiquiatra, no tú. Y hablas de algo clave que me encanta al escucharte y es el hecho de tener comunicación psiquiatra-psicólogo. Sí. Esa es una parte donde yo he visto a muchas personas que por un lado está el psiquiatra, por el otro lado está el psicólogo y por el otro el chamán, ¿no? Entonces todavía es más complicado, ¿no? Entonces, digo, con el respeto que me merece la sabiduría tradicional, ¿no? Pero de pronto es una mezcla medio atoluda que al final del día no le está ayudando a la persona o a las personas que están en circunstancias así. Sí, la verdad es que hablando de esto, hablando del entender la enfermedad en su multidimensionalidad, Lucero, justo como psicoterapeuta me compete entender que también hay aspectos de salud médica que escapan a mi competencia. Claro. Y que hay otros especialistas alrededor que nos pueden ayudar increíblemente. Entonces, eso es como entender mi límite y comprender que me puedo servir de otros especialistas. Eso es lo que define la psicoterapia interdisciplinar, que es propiamente el enfoque que yo estudié. Es decir, la psicología puede esto, y la psicología se puede comunicar con la medicina. Claro. La psicología se puede comunicar con la nutrición. La psicología se puede comunicar con el homeópata. Ay, santo Dios, pero está bien, sí, con la medicina alternativa, nos guste o no, ya ahí depende de cada persona. Depende del enfoque, la supervisión. Yo lo que sí, por ejemplo, nunca recomiendo es llévate una cosa solo por un lado. O sea, eso sí puede salir mal. Afortunadamente, a veces al consultorio llegan personas que en realidad les va a servir solo el mero tratamiento psicoterapéutico. Y que bueno, y yo considero que es una obligación para mí como psicoterapeuta cuestionarme si esta persona necesita algo que está fuera de mi consultorio y acercarle los recursos. Si no, yo me puedo sesgar. Yo le digo a los consultantes que vienen conmigo, hay un periodo corto en el que tienes que encontrar mejoría. Mejoría, cambio, mínimo tiene que tener sentido que estés aquí. Claro. Si no, lo que yo estoy haciendo contigo tiene que ajustarse y necesito que me lo digas. Claro. Yo no vivo en tu mente. Y cuando me lo dicen, yo me siento bendecido porque digo, bendito sea Dios, no me eché 10 sesiones aquí jugando a que hacía algo que no estaba funcionando. Es súper importante que te sientas con la confianza de hablar con la persona que te está atendiendo, el médico, el terapeuta, el psicólogo. Sí, que sea un espacio de protección y que haya la honestidad suficiente para decir hasta aquí llego
en lugar de estar probando una cosa y otra y otra y otra y otra y otra y otra y prolongar un tratamiento que podría haber sido de 3 meses a 1 año. Y ahí lo platicábamos fuera de micrófonos, ¿no? Ahí entran cuestiones de ética, como la cuestión de la economía, del respeto a la persona, el tiempo, entre otras muchas ideas. Sí, lamentablemente más de una vez ha llegado alguien conmigo por alguna situación y le digo, ¿has ido a terapia? Y me dicen, sí, estuve en terapia 1 año. ¿Y qué fue diferente? Nada. Entonces digo, bueno, ¿tu terapeuta no se daba cuenta? Porque al final de cuentas, algo que dice Leti Sánchez, que ya estuvo por aquí y que también Sánchez. La queremos muchísimo. La queremos muchísimo. De 60 y qué. Leti Sánchez dice, los consultantes llegan como pueden. Así es. Y así es. Ellos no saben, o sea, quien tiene la expertise, quien se supone que debería saber qué está haciendo eres tú como terapeuta. Sí. Y ustedes como personas que van a la consulta, también pueden decir, no me estoy sintiendo tan bien. Ya debería pensar que es eso y pedir explicaciones. Se vale pedir explicaciones. Se vale decirle al médico, ¿por qué me está dando esto? Uh-huh. ¿Para qué me va a servir? ¿Qué me va a pasar? Hay otro muy buen amigo, el doctor Ramiro Valles. Me encanta trabajar con él porque él hace mucha psicoeducación. Entonces, a quien va con él les explica el cerebro, cómo está hecho, el psicofármaco, qué le va a pasar, por dónde Padrísimo. va a empezar. Y entonces la gente se va muy tranquila. Claro. Se va como muy, ay, qué se van tranquilos. No importa cómo me sienta, pero estoy tranquilo. Oye, y eso es una ganancia cuando tienes depresión. Sentirte tranquilo viene muy bien. Claro. Y creo que aquí algo, Lucero, para lo que compete a 60 y qué, es que antes las personas que probablemente anden de los 60 para arriba. ¿Tu mamá y yo, por ejemplo? Mi mamá, tú. Un día Lucero les va a contar ese chiste, que no fue un chiste para ella. No fue chiste. Y tampoco lo sería para mi mamá. Decirles que tenían depresión era una sentencia de vida. Sí. No de muerte, de vida. Porque se daba por hecho que ibas a tener esta cosa para toda la vida. Sí. Si te decían en los años 80 que tenías depresión, primero, y aquí, Lucero, me gustaría decirte algo que nos puede llenar de esperanza. La psicofarmacología ha avanzado muchísimo. Hoy tenemos medicamentos mucho más específicos, mejores diseñados. Menos agresivos, no incapacitantes, no se desarrolla dependencia y bueno, una serie de cosas que favorecen al consultante, a la persona que está en consulta. Fíjate, perdón, te voy a interrumpir tantito y pensando en mis alumnos, cuando les digo a mis alumnos, yo sé, o sea, muchos de ellos están en una etapa de su vida donde sus mamás están entrando a la menopausia, ¿sí? Entonces yo a veces les digo, y seguramente más de alguno de ustedes habrá visto a sus mamás, a su mamá más irritable, más nerviosa, ha tenido que ir al médico, a lo mejor está tomando Tafil o alguna otra cosa de esas que se tienen que tomar para poder sobrellevar una menopausia crítica. Hay gente que la vive muy mal. Y entonces comienzas a ver que los chavos dicen, sí, pues mi mamá está tomando Tafil. Pero nadie le explica a los chavos por qué su mamá necesita un medicamento de esta naturaleza, porque además suelen saber para qué es, pero no saben por qué sus mamás están teniendo que pasar por un tratamiento con Tafil, por decir un nombre, ¿no? Uh-huh. Entonces, es como también educar para decir, oye, va a llegar un momento, entonces ya les explico, miren, la mujer desde el momento en que es concebida es una bomba de hormonas y se va a morir siendo una bomba de hormonas. Las razones les puedo dar todas las que ustedes quieran, ¿sí? Pero siempre, o sea, la hormona va a jugar un papel fundamental y determinante en la vida de una mujer, en la del hombre también, pero mucho más acentuado en la mujer. Entonces, necesitamos aprender a entenderlas, necesitamos aprender a entender los procesos que están viviendo las mujeres desde que empieza la primera menstruación hasta que termina, hasta la última, todo el periodo de la menopausia, que, insisto, puede ser durísimo y que exige no nada más el tratamiento de un endocrinólogo, por ejemplo, de un ginecólogo, que necesitas necesariamente tener un psiquiatra y un psicólogo que te ayude a sobrellevar el barco. Y los chavos, ¿qué hacen? Se pelean con sus mamás. Todo el tiempo se están peleando con sus mamás porque su mamá no entiende.
no es un tema de no entiende. Sus mamás, les digo yo a ellos, sus mamás están pasando etapas muy complejas, pero nadie nos enseñó, por lo menos a ti y a mí, y no creo que a los de ahorita, les enseñaron que también sus papás están evolucionando, están cambiando, y que eso también está alterando su psique de una u otra manera. ¿Lo dije bien? Sí, lo dijiste perfecto. Ay, muchas gracias. Les digo, tengo un chiste con mis consultantes y con mis consultantes y les digo, ya pasaste primer semestre de psicología. Muy bien. Vamos al segundo. El asunto con todo esto que dices es que esta es una metáfora que tomo de Dulce María Valencia, que también, yo estoy haciendo todas las referencias de quienes me han educado, muchas gracias. Pero Dulce dice algo, si tú conocieras a alguien que tiene cáncer, no le vas a decir no tengas cáncer. Claro. Y no lo vas a regañar por tener cáncer. Así es. Las enfermedades de la salud mental como la depresión están involucradas en la manera en que se capta o se recapta la serotonina en las sinapsis, en el espacio intersináptico entre las neuronas. Así de técnico puede ser esto. Y fascinante. Claro, y fascinantísimo. Entonces, no puedes decir, yo no puedo decirle a una persona que está frente a mí dolida porque ni siquiera entiende lo que le pasa, por favor, recapta mejor tu serotonina. Yo te miento la madre, la neta. Disculpe, público, pero tendría que ser muy honesta con un tratante que me dijera algo así. Entonces, eso es un tema. La gente no logra entender que, digo, y como bien lo dijiste, pues es que nadie nos enseñó a decir, el tema con la salud mental es que los síntomas se observan en el comportamiento. Y tenemos la idea, la asociación de que el comportamiento está profundamente encadenado, vinculado con la voluntad. Uh-huh. Entonces te dicen, es que no le echas ganas, es que no te levantaste temprano. Eres muy floja. Es que tú estás decidiendo estar enfermo, como le decían a aquel hombre que llegó conmigo. Es una enfermedad de ricos. Aparte. Bueno, sí, porque es muy caro todo. Fíjate que ahora que lo dices, me gustaría decirte que no. Sí. No. Te voy a decir por qué no. Porque cuando vas con médicos que son sensibles, como los que te he nombrado, tienen la honestidad y yo pienso que el cuidado, porque he hecho mucha interconsulta con ellos, de decir, este consultante no puede pagar X medicamento, pero le vamos a hacer una formulación con este y con este, que son medicamentos de menos de 100 pesos. Excelente. Siguen siendo medicamentos que, pues claro, si pensamos en cuánto cuesta, cuánto se paga en el salario mínimo en México. Anda sobre 4,000. Bueno, más o menos. Claro, sí van a ser importantes, pero no estamos hablando de otros tratamientos médicos, como hay antidepresivos, no sé, de 1,500 pesos y para 14 pastillas. Y 14 pastillas, ¿no? Entonces, estamos en mejores condiciones. Sí, o sea, definitivamente, medicamentos más especializados, y el hecho de que muchos medicamentos ya hayan liberado la patente también favorece que las personas ya no tienen que quedarse sin comer para poder pagar sus tratamientos, siempre que se acerquen con especialistas como todos los que ya les he comentado, que son sensibles, que son respetuosos de las condiciones de las personas y que dicen, pues vamos a ver qué le podemos dar, ¿no? Vamos a ver qué formulación puede haber. Chava, aprovechando esto de los psiquiatras que has mencionado, ¿qué sucede cuando a tu consultorio llega una persona de 60 y más años y la tienes que referir a un psiquiatra? Porque entiendo que si en el medio en general hay tantos mitos, hay tantas mentiras en torno a las enfermedades mentales, o sea, lo primero que te van a decir, loco, ¿sí? Un psiquiatra, no, pues entonces ya vas a loquero. Hoy te toca ir a loquero y es muy ofensivo, eso es violencia, son formas de violencia, serán bromas, pero al final del día para quien está viviendo una situación de un cuadro determinado que demande psiquiatría, puede ser muy ofensivo, puede ser muy doloroso, porque de alguna manera para muchos puede ser el reconocer una especie de derrota, ¿no? De que la vida te pudiera estar ganando, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando un adulto mayor que ha vivido en plenitud su vida
y se enfrenta a 60 años y más, que bueno, ahora ya vamos por la cuarta edad, que es arriba de 70 años, gracias a todos los avances que tenemos. Sin embargo, ¿qué sucede cuando llega un anciano, una anciana, un anciane deprimido? Fíjate que me he sentido muy bendecido en esta vida. Mi primer trabajo como estudiante de psicoterapia en ITESO, tenía que atender gente que llegaba ahí a través de un proyecto que ellos tienen. Y la segunda persona que atendí, una mujer mayor de 63 años. He trabajado varias veces con personas de 60 y más, ¿no? Eso es lo que quería decir. Desde que empecé. Y varias veces me ha tocado población de estas edades. Pasan dos cosas, Lucero. Primero es que tienes que saber qué les vas a decir. A mí me gusta decirles, lo lamento, pero es una condición, casi un hecho para muchos de ellas, ellas. ¿Usted tiene diabetes? Sí, la mayoría. ¿Usted eligió tener diabetes? No. ¿Usted dudaría? ¿Usted sabe que lo que usted le dan es una sustancia que emula otra sustancia que su cuerpo dejó de producir? Algunos sí lo saben, sí, la insulina, ¿no? Ok. Esto es lo mismo. Su cerebro no está produciendo algo y hay que dárselo para que usted esté bien. Y esa explicación siempre viene bien, pero es que así es. O sea, por eso lo estudia la medicina. Si bien, por supuesto que el tener depresión tiene connotaciones filosóficas, éticas, sociológicas y lo que tú gustes, por alguna razón se llevó al campo de la medicina y por alguna razón la medicina ha podido dar algunas respuestas como tratamientos. Entonces, cuando estoy con estas personas, ese es mi caballito de batalla, generalmente funciona bien. A veces, ellas conocen personas que hace 20 años les diagnosticaron depresión y que han tomado medicamento durante 20 años y que creen que va a ser de por vida. Y yo les digo, hace 20 años todavía se creía eso. En los últimos 20 años, el estudio de la salud mental ha avanzado tanto que hoy sabemos que un paciente con depresión, por ejemplo, voy a hablar de un caso súper estándar y como se ha documentado en Estados Unidos, es un tratamiento que va a durar 6 meses en consulta psicológica, de 1 año a 1 año y medio en consulta farmacológica y hasta 5 años con algún tipo de supervisión. Y generalmente lo que se hace, por ejemplo, en el enfoque de terapia cognitivo-conductual con aplicación de atención plena, es que favorecemos que la persona aprenda a reconocer los factores que le van a llevar a recaer. Porque los factores, el medio ambiente siempre va a estar presente. Sí. Y volviendo a la epigenética, es un cóctel que ahí está presente. Entonces hay que enseñarle a la persona, si te sientes así, si te pasa esto, si este pensamiento regresa, puedes hacer esto. Y es un entrenamiento y un entrenamiento y un entrenamiento y un entrenamiento. Y las personas pueden lograr salir de ellos. Es como bien importante recordarle a estas personas de 60 y más que están en nuestro consultorio, decirle, sí, quizás yo ignoro qué pasaba hace 20 años. Hace 20 años yo no me dedicaba a esto. Y hoy te puedo afirmar que existen diseños que están hechos, probados, comprobados, que funcionan todos los días en muchos espacios para que la gente que tiene un cuadro depresivo salga de él. Y eso a mí me parece impresionante. Estoy trabajando con un varón de 75 años que él tuvo un diagnóstico de depresión hace 20 años, 25 años. Uh-huh. Y cuando le dije la palabra psiquiatra me dijo, no, ya tomé medicamento, me pasó esto, me pasó aquello. Y cuando le explico todo esto, se me quedó, ¿en serio? Le dije, te lo firmo. Uh-huh. Porque aparte soy de esos que dice que todo va a poder. Entonces, ¿para qué te metes en eso? Entonces ya luego veré qué hierbacoso, pero generalmente sale bien. Y aceptó ir. Y hacemos tratamiento. Y ahí va. Y entonces digo, wow. Y otro factor, Lucero, y que me parece algo
bellísimo de esta edad. En mi experiencia, los tratamientos con personas mayores de 60 años son tratamientos mucho más cortos. Porque les puedo decir la neta, mira, le acabo de decir a alguien, persona, si me estás escuchando, tómate como un buen ejemplo de lo que hay que hacer. Esta mujer tiene 66 años, creo. Sí. Entre 66 y 69. No me acuerdo eso, pero es así. Y le dije abiertamente, te quedan 15 años de buena vida. Claro. O sea, de mucha calidad de vida, de total independencia, de hacer tu vida, ir al desayuno con las amigas, correr, bajar, subir. Tú elige cómo los quieres vivir. Claro. Yo te ofrezco y te propongo un tratamiento de 6 meses a 1 año y adiós, o le seguimos arrastrando. Claro, claro. Y fue al psiquiatra al día siguiente. Oh, qué bonita historia. Y la veo ahora, acaba de ir, de hecho eso acaba de pasar la semana pasada, pero ya la veo como convencida. Y aquí es donde la voluntad se importa, Lucero. Sí. Donde la voluntad, el deseo, las ganas de echarse para adelante apoyan mucho a que una persona salga del cuadro. Sin embargo, tenemos adultos mayores que el medio les resulta adverso. ¿Qué hacer? O sea, ¿cómo? No me hagas caras. ¿Qué hacer? ¿Cómo habilitarlos de manera independiente? Que no tengan que depender de los otros para que pueda tomar su propia decisión de tratamiento. Estoy pidiendo la carta a los Reyes Magos, a Santa Claus, a la Estrella Divina, al hada de la Princesa Aurora, pero ¿cómo conseguir de alguna manera que en el reconocimiento de los límites que ellos pueden poner, puedan decir, necesito ir al médico y voy a ir? Estoy siendo fantasiosa, estoy bien clara en que estoy siendo ambiciosa y que además tendría que ver con un sector de la población muy específico, porque no cualquiera lo puede hacer. Mira, no, debo de reconocer que no sé si entendí bien tu pregunta. Voy a intentar contestar lo que entendí. Creo que sería un tema de educación, Lucero, pero un tema de educación para nosotros los hijos. Yo soy hijo de 2 personas, como la mayoría, supongo. Tengo una mamá que acaba de cumplir 63 años y tengo un papá que tiene 76. Wow. Un trabajo increíble en nuestra relación ha sido aprender a que ellos me respeten como adulto y yo a respetarlos como mis padres adultos que todavía pueden tomar sus decisiones. Y déjenme decirles que doy fe de esto y me da muchísimo gusto poder dar fe, porque me tocó vivir, observar el otro lado de la luna. He tomado mucha terapia. Qué bueno, eres la mejor recomendación. Entonces, yo como hijo de estas personas me ha tocado decir, estas son sus elecciones. Claro. Yo tengo que respetar. Sí. Yo tengo que respetar el qué voy a hacer con mi papá y con mi mamá. Yo como hijo me tuve que educar y en ser paciente. En ser paciente, tener paciencia. Sí. Conmigo. Claro. Y decir, chava, tienes que respetar a tus papás. Sí. Y algo que muy sabiamente he entendido, y es un regalo que me dio Leti Sánchez, un día yo, chava, me voy a tener que hacer cargo de mis papás. Claro, un día. Claro. Este no es el día. Ahora solo toca respetarlos. Sí. Y eso es como súper importante para toda la población. Es súper sabia la doctora Sánchez, ¿verdad? La doctora Sánchez, sí. La doctora Sánchez es muy sabia. Sí, Leti, sabia. para quienes la queremos mucho. No, yo dándole seriedad, pero mi Leti, tú sabes que tienes mi respeto y mi amor constantes. Y sí, o sea, sí, Lucero, creo que eso responde, o sea, claro. ¿qué? Pues aprender a respetar a los adultos mayores. Sí. Generalmente cruzas los 60 y entonces, papá, yo sé más que tú, mamá, yo sé más que tú. Desde la adolescencia el chamaco empieza a tener actitudes de, ay, ¿cómo que no le sabes prender al iPad? Tan fácil que es. Sí. Te ayuda a conectártelo. Yo me acuerdo que uno de mis hijos me dijo, oye, mamá, ¿y si mejor cambiamos de celulares? Porque tú no le entiendes al tuyo. Era así como, o sea, ¿qué te pasa? No le entiendo, pero tengo derecho a un buen celular, ¿no? Sí, fíjate, anécdota, acaba de estar mi mamá en casa estos días y le puse el Netflix y me dice, ¿qué hago si me equivoco?
Pues nada, mamá, lo vuelves a apagar y prender y le picas hasta que te salga. Pero escuchen la voz, escuchen la voz y yo creo que fue por 10. Y pues nada, ahora lo voy a hacer. No, mamá, pues lo apagas, lo vuelves a prender y no te preocupes, no pasa nada. Y justo estuvo 2 semanas y al final me di cuenta que ya sabía usar el Netflix. Claro. Y fue el no invadirla, no anularla, el reconocer que ella tenía que cruzar un espacio de aprendizaje por la brecha digital y que si yo la inutilizaba al ponérmela ahí a moverla al Netflix, no. Hablando de la primera mujer con la que trabajé de más de 60, que les decía al inicio, un día le dejé una tarea, ella vivía sola, creo que todavía vive sola. Ojo, esto fue hace 8, 9, 10 años, entonces ella ya avanzó en su edad. Y me decía, es que yo no sé, o sea, ella se contaba como muchas cosas que no podía, ¿no? Y un día que me la cacho, que me dice, no, pues me puse a ver el Netflix ahí en el iPad que me regaló mi hija. Y le dije, mira, entonces sí puedes. Muchas veces también, Lucero, es como hemos narrado que son los 60 y más. Sí. Y construimos narrativas de invalidación. Sí. Hasta de discapacidad. Sí. Cuando no lo son. Entonces creo que la mejor respuesta que tengo para tu pregunta es respeto. Sí, y fíjate que en uno de los episodios de 60 y que anteriores hablaba de mi experiencia personal frente a los proyectos de vida y mi proyecto de mi casa taller, que tú lo conoces, y lo que yo concluyo es, yo sé que hay muchas complejidades en la vida de un adulto mayor, pero es fundamental el tener un proyecto de vida, desde hacer catarinitas con rojo, puntitos negros, hasta hacer proyectos grandes y dejar que vaya fluyendo la vida sin el escarnio de la edad, ¿no? Sin el escarnio de, pues es que tú ya estás viejita, es que tú ya no puedes, es que te vas a lastimar, te vas a romper la cadera, ¿y quién te va a cuidar? Porque además viene toda esa parte, ¿no? Y de quién te va a cuidar, quién te va a atender, ¿sí? Y no tendría por qué ser así de violenta. Y sí, también creo yo muy en serio que se ha recorrido la edad. O sea, a los 60 años, 65, las personas se retiraban y pues ya se iban a su casa a hacer quién sabe qué, ¿sí? Y la realidad es que ahora hay muchas mujeres, me cuento entre ellas, que sí vemos cercano el retiro, pero ya lo vemos cercano para ver qué más vamos a hacer, que no es algo que se hubiera enseñado antes. Por cultura era, pues, te quedas en tu casa rezando el rosario. Bueno, sé que es un estereotipo y un sesgo, así nos lo han enseñado, ¿no? Pero te quedas recogida, guardada en tu casa y ahí a esperar a que pase el tiempo. Y pues hay más tiempo que vida. Sí, aquí algo que es que me acuerdo, me estaba acordando de otra mujer que atendí el año pasado, con 75 creo que ella tiene, 75 vamos a decir. Ella tuvo un accidente cerebrovascular. Y derivado de eso desarrolló un cuadro depresivo ansioso. Y yo la atendí en terapia. Pues la mejor terapia fue decirle, hay que salir a la calle, hay que ver a las amigas. Ahí sí, por ejemplo. Uh-huh. Porque ella estaba medicada aparte. Entonces, sí. Como, ¿y si hacemos esto? ¿Y si hacemos...? O sea, es como la mejor terapia fue reconectarla con la vida. Sí. Decirle que había mucha vida fuera de su casa. Sí. Y aquí quiero volver a enfatizar, es que no todos los casos son para que yo les haga un tratamiento cognitivo-conductual o un tratamiento psicofarmacológico. Les recomiendo un tratamiento psicofarmacológico. A veces sí hay que decirles, hay que reconectarnos con la vida. Sí. Ver a las amigas, salir, caminar, platicar, hacer, decir. Y entonces es como súper importante que reconozcamos que si tienes un tema de ansiedad y tienes más de 60, atiéndete. Sí. Porque tienes un muy buen pronóstico. Y déjate acompañar. Fíjate que el domingo fuimos con una pareja de amigos y nos hemos reído muchísimo porque primero no podíamos llegar a desayunar a ningún lado porque a mi amiga le encanta ir a desayunar tarde y a mí me revienta hacer colas. Entonces, total, que logramos llegar a un lugar donde no había fila. Nos reímos mucho, nos la pasamos muy bien y yo necesitaba ir al mercado de Día de Muertos ahí en el Parque Morelos. Vayan, hay cosas fabulosas, por cierto.
Y entonces les dije, ¿quieren venir? Sí, vamos, pero ellos se habían ido de fiesta la noche anterior. Entonces nos reímos mucho visitando los puestos, viendo las figuritas, había unas muy bonitas, unas pavorosas, y al final nos despedimos con mucho cariño, con mucho amor, y por lo general después nos mandamos mensajito de gracias, fue una buena tarde, pasamos un buen tiempo. Y entonces me decía mi amiga, sí, muchas gracias, lástima que nos venció el cansancio. Y es parte de lo que tenemos que reconocer, ¿no? Bueno, ellos por desvelados y yo sí me cansé un chorro, me cansan los mercados, pero es como esa parte de decir, pues sí, gracias, fue un tiempo magnífico y pues ni modo, nos ganó el cansancio, vamos a descansar y vamos a inventar alguna otra cosa nueva que podamos hacer y pasar en compañía, ¿no? Próximamente iremos a Tlaquepaque y a Tonalá, ¿verdad? Entonces, no soy el mejor ejemplo, mal que soy yo mi ejemplo, pero aún en la tristeza, aún en el dolor, cualquier dolor que sea, digo, yo sé que hay dolores que son incapacitantes, dolores físicos, pero en cualquiera de las circunstancias hay que conectar con la vida. A veces cuesta mucho. Sí. Y aislarse es lo peor que te puedes hacer a ti mismo, a ti misma, es abandonarte, ¿sí? Y a riesgo de estar usando un sesgo, a riesgo de estar siendo muy prejuiciosa. Necesitamos aprender a tratar a nuestros adultos mayores, necesitamos educarnos, necesitamos hacer entender a los jóvenes, te incluyo, no estás tan joven, pero te incluyo, ¿sí? Gracias. Que vas a llegar acá donde estoy yo, donde estamos tu mamá y yo, ¿sí? Y ¿cómo te gustaría ser tratado? ¿Cómo te gustaría construir la relación que vas a tener con el mundo? Eso es algo que no nos enseñaron a nosotras. Nuestra construcción la estamos haciendo al día, ¿sí? Pero ustedes tienen la enorme oportunidad, ustedes como tú y gente muchísimo más joven que tú, tienen la oportunidad de poder decir, ¿cómo quiero yo que sea mi vejez? ¿Cómo quiero yo llegar a esa vejez? Algunas se cumplirán, algunos no, pero ¿cómo quiero ser tratado? ¿Con qué dignidad quiero ser tratada? Porque ahorita me tengo que defender para que me traten con dignidad, ¿sí? Pregúntaselo a tu mamá y seguramente también te lo habrá dicho ya. Pero si yo quiero que me traten con dignidad en todo momento, me tengo que plantar y tengo que decir, aquí estoy, soy Lucero, y me respetas porque soy una persona, antes que otra cosa. Y no deberíamos de tener necesidad de defender pues esos espacios ganados con tantos trabajos, mi chava. Fíjate que me hace mucho sentido pensando en los adultos de más de 60 que tienen cuadros demenciales. Como que es algo, bueno, primero es importante decir, ya para ir cerrando esta conversación sobre las depresiones, ¿por qué es importante una depresión? Porque estas cosas solo evolucionan y empeoran. Si no se atienden. Si no se atienden, gracias por la acotación. Me ha tocado ver cuadros en los que las personas llevan 30 años deprimidas y entonces ya no perciben que están deprimidas. ¿Y sin un solo tratamiento? Sí, porque como diría un buen amigo, ¿qué se llama? Cristian. Ok. Cristian Bautista, él dice, esto no es tu personalidad. Él dice, tu diagnóstico no es tu personalidad. Esas personas se cuentan que ellas son depresivas, o sea, que son depresivas. Y tienen que vivir deprimidas. Y que tienen que vivir. No, para nada. Entonces, eso es importante, ¿no? Y también el deterioro mental solo avanza. Y va a avanzar porque así es la vida. Y si podemos hacer algo para favorecer como tener una depresión, es importante. Aquí solo quisiera decir, es diferente cuando hay un cuadro demencial. Claro. Y aún así, Lucero, algo que me ha sorprendido, estoy cerca de un caso de un adulto con diagnóstico de demencia, la indicación del psiquiatra fue que se vaya a su casa a hacer su vida. Claro. Y yo me quedé, ¿qué? Y de estos psiquiatras que respeto muchísimo también, dije, si él lo dice, yo le creo. Dije, esta no es mi competencia. Sí. Si él dice esto, eso es. Dijo, y dijo, a esta persona le quedan 10 años de autonomía. Y es una persona con 75 años. Fíjate, qué maravilla. Y yo, ¿de veras? Dijo,
totalmente, que se vaya a su casa, que haga su vida, que siga su rutina. Échenle un ojo. Que tire tazas, que las rompa. Pues. Échenle un ojo. O sea, como así dijo, ahí échenle un ojo, que se tome el medicamento. Y de ahí en fuera, que siga haciendo su vida. Sí. Y aquí hay otra cosa, Lucero. Y esto va como en pro de los que estamos abajo de los 60 y más. Como tú, como Mario. También es la oportunidad de no ir cargando cosas que no nos tocan cargar. Eso es muy importante. Si yo hubiera invalidado a mi mamá con lo del Netflix, entonces hubiera tenido que tener la obligación de estar yéndole a aprender Netflix a cada rato. O por teléfono guiándole. ¿Y cómo se hace? No sé qué. No, dije, tú puedes, apágalo, préndelo, no pasa nada. No nos van a cobrar más luz, no nos van a cobrar más Netflix. ¿Me recuerdas cuando empecé a usar computadoras y les decía aquí en el TEC, pero y si le pico algo y explota? Me decían, maestra, no va a explotar. Pero y si le hago algo y borro, se lo reponemos. Pero si le hago algo y la descompongo, lo componemos, ¿no? Exacto. Entonces también personas de menos de 60 que nos ven, invalidar a las personas de más de 60, lo siento, también es tomar el trabajo que aún no nos corresponde. Un día sí nos vamos a hacer cargo de todos ellos. Un día. Y un día se van a hacer cargo de ustedes mismos. También. Y hoy no es ese día. Y tienen que aprender. Tienen que comenzar a aprender. Exactamente. Entonces, yo es lo que tendría que decir de todo esto. Ay, Chava, ¿cómo agradecerte? Porque además lo cuentas como tan natural, como tan fácil de entender, que a mí me encantaría que para despedirnos, para agradecerte que estés aquí esta mañana, que es viernes, bonito porque es día de podcast. ¿Qué le dirías a un adulto mayor que anda tirando la toalla y no tiene por qué tirarla? Me está poniendo los ojos en blanco, no me importa. Yo sé que él tiene alguna respuesta que dar, alguna recomendación. Yo le diría, hasta ahora has hecho lo mejor que has podido y eso ha estado muy bien. Claro. Esta es la oportunidad de hacer una cosa diferente y estar mejor. Eso. Queridos amigos, le agradezco a Chava, al buen Chava, al psicoterapeuta Salvador Ortiz. ¿Al qué? Pues es que es el Chava. Al psicoterapeuta Salvador Ortiz Galicia, haberme acompañado esta mañana de grabación de podcast. Te agradezco la experiencia que nos compartes. A Lucero le encanta ver a ese chavita que conoció con un desgorre en un aula. Así lo conocí, imagínense. Sí, ese fue mi primer contacto con él y ver los años que han pasado. Tan peinado aparte. Ah, sí, viene muy bien peinado, no es lo habitual, pero viene muy bien peinado. Ya es lo habitual, Lucía. Ya, muy bien, es que no te veo diario, pero viene pues como todo un psicoterapeuta. No, me encanta Salvador y te honro y respeto mucho la manera como has crecido, las búsquedas que tienes, los proyectos que traes. Yo sé de un proyecto maravilloso que traes ahí y por un lado me lleno de orgullo de que te estés lanzando y que deseo con todo mi corazón que se logre y si se logra, yo ya estoy llorando porque no te voy a poder ver cuando a mí se me dé cuando a mí se me dé la gana y me des una cita, ¿verdad? Pero estoy tan orgullosa de que estés volando tan alto que lo único que te pido es eso, no dejes de volar, por favor, porque la gente te necesita. Amigos, amigas, amigues, muchísimas gracias por haber acompañado 60 y qué. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, 60 y qué, en TikTok igual. Escúchenos en el streaming donde más cómodos se sientan, aunque estamos más presentes en Spotify. Por favor, tóquenle a la campanita, ayúdennos, recomiéndennos. Ya ven que nuestras pláticas son, yo digo que son muy amenas y hay gente que dice que sí. Poco a poco vamos ganando seguidores. Píquenle a la campanita para que sepan que los jueves tenemos nuevo episodio cada jueves o casi todos los jueves y que siempre va a haber algo de lo cual podamos hablar
comentar y compartir, o a lo mejor no compartir, y sería maravilloso que nos dejaran algo en la cajita de Spotify, que nos digan, nos pregunten, nos propongan. Muchísimas gracias por el episodio de hoy y nos encontramos en el siguiente 60 y qué. Muchas gracias, hasta pronto. Esta es una producción del Centro de Arte y Realización Digital de la Escuela de Humanidades y Educación del Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara. Música original de Luis Mendieta. Edición y producción de Mario Uscanga. Diseño de imagen, Cecilia Carrión. Idea original y voz, Lucero Miranda.